Se trabó todo el celu, por eso no puedo sacar. Bueno, desconectate y volví a entrar, no pasa nada. Tampoco no me deja. Ella va a reiniciar el celu. A ver, espera. Lo que pasa es que si yo te silencio, a ver si puedo, te voy a sacar a Agustín Escobar. Te saco y volvés a entrar. Porque por más que yo te silencie, eliminar. Ah, no. Si yo te saco, no te deja volver a entrar. Me dice. Bueno, Reinicia el celu nomás, profe, y ahí puede entrar después. claro, eso, reinicia tu celular, apaga todo nomás. Bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando de los ligamentos. Los ligamentos entonces entendamos como cables que contienen a esta articulación y permiten de que esta articulación no se disloque o no se salga del lugar. Cuando hablamos de que se disloca es que se sale del lugar. Bien, esto para que queden claro que a veces se confunde cuál es la función de uno y otro. Cuando hablamos de un tendón, hablamos de la unión músculo-hueso. Tendones unen a los músculos y a los huesos. Cuando hablamos de ligamentos, hablamos de aquellos, ¿sí? De aquellas estructuras que unen hueso con hueso. Bien, acá tenemos otra de las partes blandas que ya la habíamos nombrado anteriormente, que es el rodete marginal. Este rodete marginal se tienen que imaginar como una gomita, como una goma, que se ubica en la superficie de la cavidad, en este caso es la cavidad de la escápula, denominada cavidad glenoidea. Entonces tenemos la escápula, ¿no? Y recubriendo a la superficie se encuentra, vamos a hacer más grande el círculo, se encuentra así este rodete glenoideo, que lo que hace es aumentar el diámetro de la cápsula, o sea, lo hace más profundo. Entonces tenemos la cápsula, tenemos esta cavidad, ¿sí? Este espacio o esta superficie cóncava, y este rodete hace que aumente, ¿sí? Esta cavidad, y este aumento de la cavidad lo que hace es mejorar la movilidad o la articulación, porque como yo ya les expliqué, por ejemplo, y realmente la relación tamaño de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, realmente es bastante disfuncional, o sea, es mucho más grande la cabeza del húmero que la cavidad glenoidea. Entonces, gracias a este cartílago, aumenta la profundidad de la cavidad y mejora ¿sí? La articulación y la unión de ambos huesos. Entonces, fíjense. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta que no entendí todavía. ¿Todas las articulaciones tienen estas 7 partes de las que estamos hablando? ¿O solo algunas tienen algunas? ¿Alguien que pueda responder? Todas las articulaciones. ¿Otra opción? No, depende de dónde están, o sea, depende de los huesos. Por ejemplo, el rodete marginal tiene la articulación del húmero con la escápula, y así depende de los otros. Los No, meniscos las eran partes en las blandas, rodillas. digo. Claro, sí. Estas son las partes blandas del rodete marginal, los meniscos y esas cosas. Sí, pero por ejemplo, la articulación húmero-escapular tiene rodete marginal y tiene la membrana, también la membrana La articular, membrana. o sea que también tiene la sinovial, pero otros no tienen, solo tiene eso, sería. Yo Sí, sí, por lo que... al principio dije, por eso estoy pidiendo opinión, de que no todas las articulaciones tienen todas las partes blandas. No todas las articulaciones tienen una superficie cóncava y una convexa, eso también está en la clasificación. No todas las superficies óseas tienen o necesitan de un menisco, por ejemplo. No todas las articulaciones tienen ligamentos,
No todas las articulaciones tienen cápsula sinovial o líquido, o secretan líquido sinovial, ¿bien? Entonces va a depender de la función de la articulación y de la necesidad de esa articulación, las partes blandas que la componen. Bueno, gracias. ¿Se entendió? Sí, Bien, bien, Carla. O sea, por ejemplo, este rodete marginal, no todas las articulaciones lo tienen, porque no todas las articulaciones necesitan aumentar el diámetro o la profundidad de la articulación. Entonces, sería tener una parte blanda de balde. sí, se entiende. Okay. Profe, entonces lo que hace el rodete marginal es aumenta la profundidad de la cavidad glenoidea. Ahí dice, permite aumentar su profundidad dándole más amplitud de movimiento. Ahí tenemos la animación de este rodete marginal y cómo sería esto de aumentar, ¿sí?, la profundidad. Entonces, fíjense, se ubica en la superficie de la cavidad, en este caso es la cotiloidea, el hueso coxal, aumenta la profundidad y permite y mejora la unión de los huesos. Y por último tenemos a las bolsas serosas, que es un saco, es como una bolsita, forrado por una membrana sinovial, relleno de líquido sinovial, que tiene como función evitar los roces entre las articulaciones. Entonces, es un componente más de la articulación. También pensémoslo como una especie de almohadita, que tiene líquido sinovial y que lo que hace es reducir el roce o evita el roce entre las diferentes articulaciones. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, esto de esta parte blanda de color rosado sería esta bolsa serosa o sinovial. O sea, realmente si nosotros ahí está recubriendo la articulación y evita, ¿sí?, que los huesos se rocen. Si pensamos en una articulación, vamos a darnos cuenta de lo complejo que es este funcionamiento. Fíjense cómo en este caso tenemos al músculo, que gracias a la contracción del músculo, en este caso trapecio, que es el que se encuentra en la región posterior a la escápula, el deltoides, ¿sí? Esto todo vamos a verlo en la clase que viene, pero para que ya vayan sabiendo. El deltoides que recubre al hombro, gracias a la contracción o al acortamiento de estos músculos, se produce el movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el húmero el que se mueve sobre la escápula. Entonces, gracias a que la escápula está fija y que hay una unión entre ambos huesos, se produce la palanca y al contraerse los músculos, arrastra consigo al hueso. Y ahí, en este caso, la bolsa serosa, que es lo que estamos viendo, evita que se choque o que roce la escápula con el húmero. Bien, y ahora viene la parte divertida. ¿Por qué? Porque, como ya les vengo diciendo, anatomía, lastimosamente, no nos queda otra que muchas de las cuestiones estudiar de memoria. Y esto de la clasificación es algo que son palabras bastante raras, complicadas, y no podemos estudiar más que de memoria, sí o sí de memoria. Nos podemos armar afiches, nos podemos crear memotecnias, y recuerden de que todo lo que ustedes vayan a leer o a investigar en este cursillo de ingreso, la idea es que les sirva para el primer año. Entonces, si yo estudio y si yo ya me aprendo ahora, es un plus para, o un avance para lo que voy a dar después en anatomía. Vamos a hablar entonces de la clasificación.
Recién hablábamos o decíamos de que las superficies blandas o las partes blandas de una articulación no están en todas las articulaciones. ¿Por qué? Porque no todas las articulaciones tienen los mismos movimientos, o sea, pueden realizar los mismos movimientos. No todas las articulaciones tienen las mismas superficies óseas en las cuales se articulan, los mismos, ¿sí? No es disposiciones, sino que es la forma de la superficie no es igual. El grado o el rango de movimiento tampoco es el mismo. Entonces, todas estas cuestiones hacen de que haya una clasificación para mejorar o para entender mejor su estudio y organización. Entonces, por ejemplo, hay 3 grandes grupos, se van a clasificar en las articulaciones de todo el cuerpo en 3 grandes grupos. Si se mueven mucho, si se mueven un poco, casi nada, y si no se mueven. Articulaciones movibles o con mucha movilidad, mayor movilidad, articulaciones semimovibles, ahí ¿sí? Se mueven un poco, y articulaciones inmovibles o sin movimiento. Esos son los 3 grandes grupos. Las primeras que tienen mucho movimiento, diartrosis. Después tenemos en el segundo grupo a las que se mueven un poco, anfiartrosis. Y las que no se mueven, sin artrosis, sin movimiento. Bien, pensemos así. Y ahí viene la memotecnia de cada uno y de por ahí encontrarle la vuelta. Ahora vamos a ver una palabrita que está en el Power que ayuda a memorizar. Pero no sé, relacionar, por ejemplo, las diartrosis con diversión. Entonces, imaginemos la diversión, una persona que se mueve un montón y está divertida. Bien. La sin artrosis las pueden relacionar con las que sin movimiento. Y anfiartrosis, la que queda, con poco movimiento. No estaría relacionando ninguna palabra con anfiartrosis. Antes de sin movimiento, no sé, pueden encontrar ustedes alguna palabra que les haga acordarse las 3 grandes clasificaciones de las articulaciones. Y a su vez, estas articulaciones o estas 3 clasificaciones, estos 3 grupos, se subdividen o se dividen en otros grupos, que ahora vamos a ir viendo cada uno de esos grupos. Movimientos que pueden llegar a realizar las articulaciones, lo vimos ya la clase pasada, pero lo vamos a volver a retomar para justamente entender la clasificación y poder dividir a las articulaciones. Flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción, pronación, supinación y deslizamiento. Deslizamiento es el movimiento en el cual se resbala un hueso sobre otro. ¿Sí? Se resbala un hueso sobre el otro. Flexión, extensión, flexión, acercamiento, ¿sí? De segmentos corporales, extensión cuando se alejan los segmentos corporales, aducción cuando se acerca el segmento corporal a la línea media del cuerpo, aducción cuando se aleja la línea media del cuerpo, circunducción, la combinación de los 4 movimientos, pronación y supinación relacionado con la rotación, ¿sí? Y el cambio de posición de, en este caso, pensemos la mano, hay una pronación, una supinación, hay una rotación, y deslizamiento que ya habíamos hablado. Dentro entonces de la diartrosis hablamos de que hay 6 grupos, que los vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver esta imagen para organizarnos. Y después volvemos para atrás. Bien, en esta imagen podemos ver las articulaciones, los 6 grupos dentro de las diartrosis, que recuerden que las diartrosis son las que mayor movimiento tienen,
son 6. Enartrosis, trocoide, trocleartrosis, encaje recíproco, artrodia y condilartrosis. Son nombres muy complicados, pero volvemos a lo mismo, no nos queda otra que sentarnos y memorizar, buscar palabras que relacionen a estos nombres. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo una por una. Acá estaba la memotecnia, por ejemplo, la palabra encontró, entonces relacionar en con enartrosis, con condilartrosis, con trocleartrosis. Entró a, encaje recíproco, trocoide y la A de artroide. Ustedes pueden construir las palabras o la ayuda a memoria que a ustedes más les sirva, o sea, esto no hay una ciencia cierta, y tal vez leyendo, mirando otros PowerPoint, otros profes, otros videos en YouTube, también dan recomendaciones o sugerencias de palabras que lo que permiten es que uno se aprenda y no se olvide más. Por ejemplo, aprender con cantitos también ayuda a que sea más fácil la memorización. Bien, la primera entonces, diartrosis o sinoviales. ¿Por qué? Porque son las que contienen este líquido sinovial, esta membrana sinovial. Son las que mayor cantidad de movimientos pueden hacer con mayor amplitud. O sea, realizan movimientos. Son las enartrosis o esferoides ya que sus superficies óseas son como esferas, una superficie cóncava y una convexa. Cóncava, recuerden de que es la superficie que está como cavada, como que tiene un pozo, entonces hay una depresión, y eso sería cóncavo, y convexo, la superficie ósea presenta ¿sí? una elevación. Entonces, cóncavo convexo, superficies óseas esféricas, realizan movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción, combinan todos los movimientos. Y de rotación también. En este caso, ejemplo de este tipo de articulación en artrosis o esferoides son la escápula humeral y la coxofemoral, hombro y cadera. Realizan todos los movimientos. Bien, ahí podemos ver el ejemplo, fíjense cómo son superficies articulares esféricas, cómo se mueven, realizando todos los movimientos con gran amplitud. Cumpliendo con estas características. Luego tenemos las articulaciones condilartrosis, las cuales también son superficies óseas, una cóncava y la otra convexa, pero alargadas. Ya no son esféricas como las anteriores. Acá también realizan todos los movimientos, pero no rotan. ¿Sí? Entonces, un movimiento menos. Las condilartrosis, a diferencia de las primeras, de las enartrosis, no rotan. Por ejemplo, la articulación de la muñeca, la articulación temporomaxilar inferior, la húmero-radial, la occipito-atroidea, la metacarpofalángica. ¿Qué es lo importante de esto? Es que ustedes sepan el nombre, condilartrosis, qué movimientos, la característica, o sea, la superficie, cómo son las superficies, y un ejemplo o ejemplos, porque se les puede llegar a pedir, decir, bueno, ¿qué grupo, no sé, la articulación escapulohumeral? En la clasificación de articulaciones, ¿dentro de qué grupo podemos encontrarlas? Entonces, es una diartrosis en artrosis. Eso está bueno de saber. O se les puede preguntar, por ejemplo, las articulaciones clasificadas como trocleartrosis, ¿qué movimientos realizan? O las condilartrosis, ejemplo de condilartrosis. ¿Qué articulación es un ejemplo de condilartrosis? Bien. Trocleartrosis o bisagra, me tengo que imaginar la bisagra de una puerta, la bisagra de una puerta.
cuyas superficies articulares es una polea por un lado o tróclea, y dos carillas, ¿sí?, separadas por una cresta. Ejemplo es el hueso húmero con el cúbito del codo, articulación femorotibial, la rodilla, tibia y el fémur, y las interfalángicas, entre las distintas partes del dedo. ¿Qué movimientos realizan? Imagínense como la bisagra de una puerta, se cierra y se abre, flexión y extensión. Ahí podemos ver el ejemplo de las condilartrosis, superficies cóncava y convexa alargadas, la muñeca en este caso. Los movimientos que realizan todos menos el de rotación. Recuerden de que si nosotros analizamos la pronación y la supinación, no se produce a nivel de muñeca, articulación de muñeca, sino a nivel de la articulación del codo, o mejor dicho, el radio, ¿sí?, y el cúbito. O sea, que y este hace aducción y abducción. ¿O ¿Cuál? no? La trocleartrosis, esta que estamos haciendo acá. ¿Ese movimiento hacen? ¿Qué movimiento dijimos que hacen las trocleartrosis si hablamos de bisagra? De flexión y extensión. Nada más. Solo esos dos. Ah, ok. Acá está. Solo flexión y extensión. Ok. Funciona como una bisagra. Bien, esa es la articulación del codo, perdón, de la rodilla. Trocoide o pivot. En este caso, una superficie ósea funciona como eje, o sea, sostiene o contiene o va a servir de apoyo para otro hueso o otra superficie ósea que va a rotar sobre ese hueso. Eso es una de las principales características de este tipo de articulación: movimientos de rotación, trocoide o pivot. Un hueso sí cumple la función de eje y otro se une a él, hay un anillo que lo rodea, y movimientos de rotación. Por ejemplo, la articulación radiocubital superior, porque también se articulan en su región inferior, o la atlantoaxoidea, que es el atlas con el axis, la primera y la segunda vértebra cervical. Vamos a ver que uno sirve de eje y el otro sirve como, y el otro es el que rota. Entonces, en este caso, hablamos de que, por ejemplo, el radio, y ahora vamos a ver el ejemplo, acá tenemos el radio, va a rotar sobre el cúbito. El cúbito funciona como un eje, imagínense como un palito que se queda quieto, no se mueve, y el radio lo que hace es ser el hueso que gira sobre su propio eje, que se mueve. Están unidos, tienen un anillo que recubre, que permite que no se, que estén unidos, permite que estén unidos, y a partir de esta rotación es que se va a producir la pronación o la supinación. Acá podemos ver la articulación de la primera cervical y la segunda, atlas y axis, como el atlas se mantiene como fijo y el axis, que es la primera, el atlas gira sobre el axis. Entonces se produce el movimiento de rotación de la cabeza. Acá tienen la animación: húmero, hueso del brazo, radio y cúbito, radio, cúbito, tiene ligamentos, y en este caso tienen un anillo, un ligamento que funciona, que recubre y funciona como una cinta que envuelve,
Entonces, el radio va a girar, ¿sí?, sobre el cúbito y se produce el movimiento de rotación, pronación, supinación. Fíjense acá también está compuesto por otros ligamentos. Vemos al cartílago hialino también que recubre. El movimiento de pronosupinación. Uy, ya me queda re poquito tiempo. Bueno, se produce el movimiento de pronosupinación. Cualquier cosa, todo esto está explicado en el video que ustedes tienen. Ahí podemos ver cómo gracias a la contracción del músculo, a esta unión de tendón y músculo, se produce el movimiento de rotación. Fíjense la diferencia de los movimientos que también explica y muestra en esta animación entre ¿sí?, la rotación externa, la rotación del hombro, ¿sí?, el hombro cómo gira, y el movimiento que se produce de pronación y supinación a nivel de codo. Encaje recíproco o silla de montar, al igual que la condilartrosis, realizan todos los movimientos, menos el de rotación, y con menor amplitud. Bien, diferente del otro. Por ejemplo, el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. Trapecio del carpo, recuerden que es el hueso del carpo, y el primer metacarpiano, que es hueso así de la mano también, que se articula con los huesos del carpo de la muñeca, o la articulación esternocostoclavicular, esternón, costilla y clavícula. Bien, ahí tenemos las diferentes animaciones, silla de montar o encaje recíproco. Y por último, dentro del grupo de las diartrosis están las atroideas o deslizantes, que lo que realizan es este movimiento de deslizamiento, un hueso sobre el otro hueso. Son dos caras planas que se articulan. En este caso, un ejemplo son las articulaciones intercarpianas o intervertebrales. En este caso, vamos de esta parte de la vértebra, las carillas articulares son las que se deslizan una sobre otra. Ahí podemos ver cómo se deslizan. Y están, en este caso, ¿sí?, fíjense la almohadita, el menisco intervertebral que funciona explicando todo lo que decíamos anteriormente. Esta imagen que ya habíamos visto. Luego tenemos en el segundo grupo las anfiartrosis, que recuerden de que eran las que realizan movimiento, pero no mucho movimiento. Las anfiartrosis verdaderas o las diartroanfiartrosis. Son muy parecidas ambas, tienen un menisco entre estas articulaciones. Lo que pasa es que el menisco de las diartroanfiartrosis tienen como una especie de agujero, ¿sí? En realidad es más como un anillo, que lo que permite es, le da mayor movilidad a esas articulaciones. Entonces, intervienen, son superficies planas, ligeramente cóncavas, que están separadas por esta capa, ¿sí?, o esta gruesa capa de fibrocartílago. No poseen ni membrana ni cápsula sinovial, pero sí las demás partes blandas. O sea, si tienen ligamentos, si tienen cartílago hialino, bien, realizan todos los movimientos, pero con poca amplitud. Si nosotros pensamos a las articulaciones intervertebrales, en este caso se considera a toda la columna como una sola articulación. Y por eso pueden realizar movimientos de flexión, extensión, rotación, circunducción, bien, entendiendo a la columna vertebral, no vértebra por vértebra, sino a la unión, ¿sí?, de la columna vertebral. Y como habíamos hablado, ejemplo de las diartroanfiartrosis es la sínfisis pubiana, la unión de los huesos coxales en su región anterior, se unen en su región anterior, se unen por delante, y en esta unión hay este disco de fibrocartílago, que la diferencia es que tiene, ¿sí?, como un hueco o es un anillo, y justamente lo que hace es mejorar su movilidad, poseen una cavidad.
Ahí vemos al disco intervertebral, cómo se mueve, y a la síntesis pubiana, que también posee el cartílago. Por último, tenemos las articulaciones que no se mueven. Son articulaciones sin movimiento. En este caso vamos a clasificar en 4 dentro de estas sin artrosis: sutura dentada, armónica, escamosa y esquindilesis, que está relacionada en cómo son las superficies que se articulan, porque las suturas dentadas son como dientes, que en este caso son los huesos del cráneo, por ejemplo. Después, sutura armónica, en las cuales, como los huesos nasales, las superficies óseas de la articulación se van a unir y son perfectamente correspondientes, por eso es armónico, un hueso con otro hueso, no tienen movimiento. Sutura escamosa, en cual, imagínense, está cortado en biesel, o sea, como que está atravesado, y la unión de un hueso con el otro tiene esta característica. La articulación temporoparietal y la esquindilesis, que se produce con la articulación de la ranura de un hueso y la cresta de otro. Entonces hay una cresta y hay una ranura, como por ejemplo el vómer y el efenol. Ahí vemos sutura dentada de los huesos del cráneo, por ejemplo. Y esta tabla, que no hace falta que se sepan, acá tenemos este pequeño glosario para que les quede claro lo que era superficie cóncava, cuando hablamos de un desnivel, un pozo, está cavado, y superficie convexa cuando hablamos de una prominencia de la superficie, y superficies planas. Bien, terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Volvemos a insistir con que no tenemos más opción que aprendernos de memoria, de sentarnos y repasar y relacionar qué articulación, piensen las principales articulaciones, cuál es su clasificación, qué movimientos realizan, nombren cada una de ellas, den ejemplos de las articulaciones, traten de relacionar las superficies, cómo son, y en relación a eso, a qué grupo pertenecen. Lo más importante, volvemos a lo mismo, tal vez en este caso no es que ustedes sepan a ciencia cierta dónde se ubica, sino que sepan la articulación, por lo menos que sepan qué articulación corresponde a cada grupo. Bien, igualmente está grabada la clase, tienen el Power, tienen el PDF, tienen esta clase, tienen videos en YouTube, tienen para sentarse, leer, investigar y mirar. Y cualquier cosa me preguntan. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de sutura escamosa? De sutura escamosa, habíamos dicho que un ejemplo de sutura escamosa es la temporoparietal. El hueso temporal Ok. con el hueso parietal. ¿Bien? Bueno, se está por cortar. Así que nada, buen fin de semana. Estudien. Ya queda poquito para que termine el cursillo de ingreso. Y nada, que tengan un lindo fin de semana. Se cuidan mucho. Gracias, No, profe. profe, igualmente. Chau. Chau. Chao, profe. El lunes es la evaluación, la tercera evaluación. Sí, sí.